ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces, ¿qué vamos a suponer de esta ecuación? Que P de X, Q de X y G de X son continuas en un intervalo Y. ¿Sí? ¿Recuerdan el método de coeficientes indeterminados? El método de coeficientes indeterminados no funcionaba sino para una ecuación diferencial con coeficientes constantes. ¿Sí? Y G de X tenía que ser una exponencial, un polinomio, un seno, coseno o productos finitos y sumas de ellos. ¿Sí? Este método de variación de parámetros es mucho más potente. Acá P de X y Q de X, fíjese que los coeficientes pueden ser variables. Entonces esto sirve para una ecuación diferencial con coeficientes variables. Y G de X puede ser cualquier función continua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el método de variación de parámetros tiene la ventaja, ¿sí? Tiene la ventaja, repito, de que sirve para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables y g de x, cualquier función continua, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja del método? Que hay que conocer un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, sea y sub 1 de x y y sub 2 de x, ¿sí? Sea y sub 1 de x, y sub 2 de x, un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿De cuál? De esta. Y llamémosla 2. ¿Sí? Entonces debemos conocer un conjunto fundamental de soluciones de esa ecuación. Nosotros ya sabemos hallar un conjunto fundamental de soluciones siempre y cuando los coeficientes sean constantes. Si los coeficientes son variables, no siempre es tan sencillo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un método para hallar soluciones de ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes variables. Vamos a ver unos casos particulares. ¿Sí? Entonces, es un conjunto fundamental de soluciones. Recuerden en dónde. En I, perdón, me salí. Ahora sí, de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es todas las hipótesis que necesitamos. Una ecuación diferencial con coeficientes continuos, P de X, Q de X y G de X continuo, y suponemos que esto, ¿sí? Que ese Y sub 1 y Y sub 2 es un conjunto fundamental de soluciones. O sea, debemos conocer este conjunto. Una vez que sepamos cuál es ese conjunto, entonces simplemente buscamos una solución particular de uno de la forma. ¿Qué forma va a ser? Va a ser de esta forma. Y sub P igual a U sub 1 de X por Y sub 1 de X más U sub 2 de X por Y sub 2 de X. Esa es la forma de solución. Pero fíjese una cosa, que U sub 1 y U sub 2 no pueden ser constantes. ¿Por qué? Porque fíjese que Y sub 1 es una solución de la homogénea asociada, entonces una constante por Y sub 1 sería solución, y Y sub 2 es solución, entonces una constante por Y sub 2 es solución. Entonces cualquier combinación lineal de soluciones sería solución. O sea que si U sub 1 y U sub 2 son constantes, serían soluciones de la homogénea asociada, no de la ecuación diferencial no homogénea. Acá, ¿cierto? Se supone que G de X es distinto de C. ¿Sí? Bueno, entonces suponemos esas soluciones donde U sub 1 de X y U sub 2 de X son funciones no constantes a determinar. ¿Sí? Entonces, ojo, son funciones, ojo, no constantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar entonces, ¿sí? Vamos a
encontrar esa función, vamos a determinar esas funciones u sub 1 y sub 2, ¿sí? Entonces, notemos que como es solución se tiene que cumplir esto, ¿cierto? Por ser solución, ¿sí? Entonces vamos a hallar esos valores. Entonces ya sabemos que y sub p, estamos, bueno, no voy a colocar los x para que me quede más espacio, ¿cierto? Ya sabemos que u sub 1, y sub 1, u sub 2 y y sub 2 son funciones que dependen de x. Entonces necesitamos que verifique la ecuación diferencial. Entonces vamos a derivar. Yp' va a ser u sub 1, y sub 1', la derivada del primero más el segundo, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo más la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, ¿sí? El primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, ¿cierto? O sea que Yp' lo podemos escribir de esta forma. 1, Y1' más U sub 2, Y2', ¿sí? Simplemente estoy agrupando estos dos, más Y1, U1', más Y2, U2'. ¿Listo? Bueno, entonces, con el fin de simplificar el problema, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hacemos la siguiente restricción. ¿Por qué la vamos a hacer? Esta. Esta restricción. Vemos esta ecuación A. ¿Sí? O sea, vamos a solucionar este problema con esta restricción adicional, que y1 us1' más y2 us2' sea cero, ¿sí? Porque si vuelvo a derivar, acá tendría la segunda derivada de u1 y u2, y resolver esa ecuación va a ser tanto más complicada que la original. Entonces, lo que vamos a hacer con el fin de simplificar esto es que, ¿cierto? Es que nuestro problema se haga más sencillo, entonces por eso ponemos esa restricción. Una vez que hemos puesto esa restricción, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que Yp' va a ser igual a, ¿cierto? A 1, Y1' más U2, Y2', que fue esto que nos quedó acá, ¿sí? Esto que nos quedó acá. Pero necesitamos es la segunda derivada. Entonces, vamos para la segunda derivada. Yp segunda es igual, ¿sí? Yp segunda es igual a el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, lo reemplazamos en la ecuación diferencial. ¿En cuál ecuación diferencial? Como es solución particular, entonces debe satisfacer esta ecuación diferencial. Entonces, reemplazando lo anterior en 3, obtenemos. ¿Qué vamos a obtener? Yp segunda, acá está, U1, Y1 segunda, más, ¿sí? U2, Y2 segunda, más U1 prima, Y1 prima, más U2 prima, Y2 prima, ¿sí? Ese es Yp segunda, ¿cierto? Esto que acabé de colocar acá es Yp segunda, ¿cierto? Dice la fórmula más P de X
¿sí? P de X por Y1', ¿sí? Entonces, de una vez, por YP1', entonces queda P de X por U1, Y1', más P de X por U2, Y2'. Esto que coloqué acá, ¿sí? Esto que coloqué acá es P de X por YP', más, la fórmula dice que es Q de X por YP. Entonces queda Q de X por YP. Y YP es U1, Y1 más U2, Y2. Y todo esto tiene que ser igual a G de X. Es esto que acaba de colocar acá, es Q de X por YP. ¿Listo? Y ya simplemente vamos a agrupar. Mire que acá tiene U1, ¿sí? Acá tiene U1 y acá tiene U1. De esos tres términos, ¿sí? Saco factor común U1. Perdón que se me movió esto, ¿sí? Saco factor común U1. Entonces, de esos tres términos que saqué, saco U1 que multiplica a Y1 segunda más P de X Y1' más U de X. De esos que señalé con verde, saqué factor común, ¿sí? De estos que voy a señalar con morado, saco factor común de acá U2, de acá U2 y de acá U2. Le saco más U2 que multiplica a Y2 segunda más P de X Y2', P de X Y2', más, acá me faltó algo, ¿sí? Bueno, yo enseguida lo coloco más Q de X, ¿sí? Q de X, Y2, ¿sí? Acá arriba me faltó, ¿sí? Acá saqué factor común 1, entonces me queda Y1, ¿sí? De acuerdo. ¿Y qué términos quedaron sin agrupar? Mire que los que quedaron sin agrupar son los que no tienen color. O sea que quedó sin agrupar este de acá, ¿sí? O sea que más U1', Y1', más U2', Y2', todo esto tiene que ser igual a G de X, ¿sí? Ahora, ¿cuánto da esto que está acá en verde, lo que está dentro del paréntesis? ¿Cuánto da eso? Y1 segunda, P de X, Y1' más Q de X, Y1. ¿Cuánto tiene que dar eso? G de X, no. ¿Mm? Oh, G de X. ¿quién es Y1 y Y2? Hay que dar cero. Ah, cero, cero. Exacto, porque es solución de esta ecuación 2, es solución de la homogénea asociada. Como es solución de la homogénea asociada, entonces esto da cero. ¿Y cuánto da el otro término? Pues Y2 es solución de la homogénea asociada, entonces también da cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué quedó? Simplemente esto. ¿Sí? Entonces, en resumen, sí, ya vemos esta ecuación B. ¿Qué tenemos? La restricción, que era la ecuación A, de esta restricción y de B, entonces tenemos que Y1, U1', ¿sí? Entonces tenemos Y1, U1', más Y2, U2' es igual a cero, y esta otra que tenemos acá, Y1', U1', Y1', U1', más Y2', U2' igual a G de X. Esto simplemente era la ecuación A y esto era la ecuación B. ¿Qué es eso? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son las incógnitas? U prima, U1 prima U1' y U2 y prima. U2', porque Y1 es conocida y Y2 es conocida, porque es el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, si conozco Y1 y conozco Y2, conozco sus derivadas. Entonces, mire que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede escribir así. Y1', Y2, Y2', por
U sub 1' por U sub 2'. Fíjese que este es un sistema matricial. Y ese sistema tiene solución única, así que si el determinante de la matriz es distinto de cero, ¿cierto? ¿Y cómo? El determinante de esta matriz. ¿Cuál es el determinante de esa matriz? ¿Y recuerdan cómo se llama ese determinante? Ese le dimos un nombre. ¿Cómo se llamaba? El Rosquiano. El rosquiano de Y1, Y2 en X. Este es distinto de cero. ¿Por qué es distinto de cero? Pues Y1 de X, Y2 de X es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea 2. ¿Sí? Recuerde que, que es un conjunto fundamental de soluciones si solo si las columnas de esa matriz son LI, ¿cierto? Y ya vimos que eran linealmente independientes y era si solo si el rosquiano era distinto de cero en todo el intervalo I. Entonces, como ese determinante es distinto de cero, pues simplemente podemos premultiplicar por la inversa de esa matriz. O sea que esto es Y1, Y2, Y1', Y2', inversa por 0 de X. Y ya sabemos cómo se saca la inversa de una matriz. O sea que U1', U2' es 1 sobre el determinante, que es el rosquiano de Y1, Y2 en X, ¿cierto? Por la matriz. ¿Qué hacemos con la matriz? En la diagonal principal cambiamos el orden y en la diagonal secundaria le ponemos signo menos. ¿Sí? Voy a colocarlo acá más espaciado para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es la inversa de una matriz de orden 2 por 2, ya sabemos que es. ¿Sí? Repito, cambiamos la diagonal, intercambiamos los elementos en la diagonal principal y en la diagonal secundaria las multiplicamos por menos 1. Y esta es la solución. Acabamos de encontrar quién es U de X, ¿cierto? Si hacen esas cuentas de una vez, ¿sí? Van a llegar a que 1' de X, 1' de X es el determinante de 0 G de X, Y2, Y2' sobre el rosquiano de Y1, Y2 en X. Y U2' de X es el determinante de Y1, Y1', 0 G de X sobre el rosquiano de Y1, Y2 en X. ¿Sí? Y si tenemos la derivada, pues simplemente integrando, tenemos a U sub 1 y U sub 2. Y estas son las fórmulas para hallar, eh, por el método de variación de parámetros, una solución particular de la ecuación diferencial. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, recuerde, de dónde partimos? Partimos de acá, el resumen. ¿Sí? Partimos de acá. ¿Qué les había dicho? Que necesitamos resolver esta ecuación diferencial. Si queremos resolver esta ecuación diferencial, primero tenemos que resolver esta. Acá me faltó Y, perdón. ¿Sí? Una vez que resolvemos esta, entonces necesitamos encontrar un conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. Si estábamos llamando esta 1 y esta 2, de la ecuación diferencial 2 en I. Si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, entonces la solución particular, una solución particular es de esta forma. Es de esta forma.
donde U sub 1 y U sub 2 de X, ¿de dónde se resuelve? Esta U sub 1 y U sub 2 de X, ¿sí? Esta U sub 1 y U sub 2 se resuelven con esta forma. Ya que encuentran U sub 1 y U sub 2, integrando 1' y U2'. Fíjense entonces que 1' es el determinante de 0G de X, Y2, Y2, Y2'. El determinante de Y1, Y1', sí. O sea que en la primera columna del rosquiano lo cambian por 0 para 1', la primera columna de la matriz, ¿cierto? La matriz que forma el rosquiano es esta, ¿sí? Entonces cambiamos la primera columna por 0G de X. Y para U2' cambiamos la segunda columna por 0G de X. Eso es todo, ¿sí? ¿Es claro entonces el método? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Entonces, como les decía, la ventaja del método, fíjese, antes de seguir, repito, la ventaja del método es que sirve para coeficientes variables, ¿sí? Y g de x cualquier función continua. La desventaja es que hay que conocer un conjunto fundamental de solución. Entonces, hallar la solución general de esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ¿sí? Es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados. ¿Se puede aplicar el método de coeficientes indeterminados? No, porque el g de x, ¿cierto? En este caso, g de x es igual a tangente cuadrada de x, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces no es ni exponencial, ni seno, ni coseno, ¿cierto? Ni polinomio, ¿sí? Y no se obtiene como un producto y suma de ellos. Entonces hay que aplicar el método de variación de parámetros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces notemos que esta ecuación diferencial, tangente de x, ¿cierto? Y es continua, ¿en dónde? Entonces hay que coger un intervalo donde queremos resolver esa ecuación diferencial y queremos resolverla en un intervalo donde las funciones sean continuas. ¿Y dónde es continua esa función? La tangente es continua, ¿cierto? Por ejemplo, en menos pi medios, ¿sí? Recuerden la función tangente. Entonces hay que resolverla en un intervalo donde ella sea continua. Entonces, o la resuelven acá, o la resuelven acá, ¿sí? Entonces acá está menos pi medios, ¿cierto? 3 pi medios y así sucesivamente. ¿Cuál intervalo coge? Si es un problema de valor inicial, donde esté la condición inicial, ¿sí? O si no, nos van a decir dónde. Entonces, vamos a resolverla en ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ecuación diferencial homogénea asociada. Primero necesitamos conocer un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces es y segunda más y. Esta es la primero que debemos resolver. Como es con coeficientes constantes, entonces, como es con coeficientes constantes, es fácil de resolver. ¿Cuál es? Primero, hacemos la ecuación característica. R2 más 1 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son R1, R2, es una, ¿sí? R2 igual a menos 1, o sea que las dos raíces R1, R2 es igual a más menos, y en las fórmulas que hemos visto en clase es con alfa igual a 0 y beta igual a 1. Si eso es así, entonces luego, un conjunto fundamental de soluciones, ¿quién sería? ¿Cuál sería?
¿Cuál sería un conjunto fundamental de soluciones? ¿Cuál sería la solución general? Coseno X más seno X. Exacto, entonces un conjunto fundamental, ¿se acuerda? Es y sub 1 igual a coseno de x y y sub 2 igual a seno de x, es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, llamemos esta 2, ¿sí? ¿En qué intervalo? En una ecuación diferencial con coeficientes constantes siempre tiene solución en todos los reales. En particular, necesitamos donde los coeficientes de ella y tangente sean continuas, o sea, en el intervalo común donde son continuos. Es en particular en el intervalo donde estamos trabajando. Entonces ya tenemos un conjunto fundamental de soluciones. ¿Listo? Pues, ahora, una solución particular de la ecuación diferencial 1 es de la forma, ¿qué forma? YP igual a U sub 1 de X por Y sub 1 de X más U sub 2 de X por Y sub 2 de X. ¿Dónde U sub 1 de X es ¿quién? La integral, ¿sí? Acá tenemos la fórmula, la integral del determinante, ¿sí? Entonces es la integral, ¿sí? Ahí teníamos la fórmula, entonces es la integral del determinante de 0 g de x, y2, y2' sobre el rosquiano de x. Entonces, debemos hallar el rosquiano. Entonces, el rosquiano de y1, y2 en x es un determinante. ¿Qué determinante? Acá viene y sub 1. ¿Y quién es y sub 1? Coseno. Entonces, coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de x. Y en el otro es y2, que es seno de x, y su derivada, que es coseno de x. Y ya sabemos hallar el determinante de una matriz de orden 2 por 2 es coseno cuadrado de x menos diagonal secundaria, que es menos seno de x cuadrado. Esto es igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, y coseno cuadrado de x más seno cuadrado da 1. Entonces ya tenemos el determinante. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el determinante, ¿sí? De 0 g de x, pero acá va tangente cuadrada de x y y2, que es seno de x, coseno de x. Y esto es igual, diagonal principal es 0 menos diagonal secundaria, seno de x por tangente cuadrada de x. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, entonces simplemente vamos a hallar quién es U1. Ya podemos hallar U1. Entonces, U1 de X es la integral del determinante que nos dio menos seno de X por tangente cuadrada de X por el rosquiano, sobre el rosquiano que nos dio 1. Y esa sería esa integral. ¿Y esa integral cómo la hacen? O sea, que esto es igual a menos seno de X por tangente, ¿sí? Bueno, ¿cuánto hace integral? ¿Cómo lo harían? Pues, profe, por sustitución, no. ¿Qué sustitución hace? U igual a coseno. Y pues ya el de U y se despega del coseno el seno. Hace U igual a coseno. Entonces, ¿quién es de U? Menos seno de X, ¿cierto? Entonces, escribo, vamos a hacerlo, hay muchas formas, vamos a intentar
Vamos a intentar como dice Kevin. Coseno cuadrado de x, perdón, seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Y esto es igual a, la área de coseno es menos seno de x de x. Entonces esto es menos, ¿sí? La integral de seno de x por seno, que es 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Y ahí sí, es menos seno de x es de u. Y esto es 1 menos u2 sobre u2 de u. Así queda, ¿cierto? Sí, Listo. Y estas ustedes sí las saben hacer, más sencilla. Esta es igual a quién, ¿sí? De una vez. Entonces voy a volverla a colocar acá. Entonces, esto es la integral, reparto u2. Y es 1 sobre u2 menos u2 sobre u2, que es 1 por du. ¿Y cuánto da esta integral? 1 sobre u2 es menos 1 sobre u, ¿cierto? Más u. O sea que esto no es más que u por u, u2 menos 1 sobre u2, perdón, sobre u. ¿Y quién es u? Coseno. Entonces es coseno cuadrado de x menos 1 sobre coseno de x. Y eso nos dio u. Listo, u1. Ahora profe, vamos allá. menos u, ¿Sí? ¿Sí, menos Kevin? u. Es menos u aquí en la tercera igualdad. Acá. No, porque u por u es u2 menos 1 sobre u. Ah, sí, sí, gracias. En el menos uno. Tienes razón. Sí, menos u. ¿Sí? Entonces, esto es menos 1 más u2 sobre u2. Que no es más que menos 1 más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y este es u. ¿Sí? Esto que hallamos acá es u de x. ¿Listo? Ahora vamos a hallar u2'. Profe, qué pena. Sí, Eso es sobre u, no u cuadrado. perdón, sí. Esto es igual a, saco factor común menos u por u es u2 sobre u. Pero ¿quién es u? U es 1 más coseno cuadrado de x sobre coseno de x. Entonces tenemos que u2, perdón, uno de x es 1 menos 1 más coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y este es u1. ¿Quién es u2? Entonces, u2 de x es la integral y acá tenemos la fórmula, ¿sí? El determinante, la segunda columna del rosquiano la cambio por 0g de x, ¿cierto? Entonces es el determinante de y1, y2', 0, g de x, esta es la fórmula, ¿sí? Sobre el rosquiano de y1, y2 en x de x. O sea que esto es la integral de y, ¿cierto? De este determinante que y1 es coseno de x, su derivada es menos seno de x, 0, y g de x es tangente cuadrada de x, sobre el rosquiano que nos dio 1. ¿Y esto qué es? Es la integral de diagonal principal, que es coseno de x por tangente cuadrada de x menos la diagonal principal, que es 0, la diagonal secundaria, 0 por menos g de x. Y esa integral ustedes ya la saben calcular, ¿cierto? Esto es la integral de coseno de x por tangente cuadrada.
¿Y qué es tangente cuadrada? Seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x de x. Y de acá botamos un coseno de acá con un coseno, ¿sí? O sea que esto es la integral de seno. ¿Pero quién es seno? Es 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x, que es la integral de 1 sobre coseno de x menos, ¿sí? Coseno sobre coseno. O sea, así, ¿sí? O sea que esta es la integral de 1 sobre coseno, que es secante. Y la integral de secante es logaritmo natural de secante x más tangente x, ¿cierto? ¿Sí? Menos. Y la integral de coseno, de menos coseno, es seno de x. Y ese es u sub 2. Es esto que acabamos de hallar es u sub 2 de x. Este es u sub 2 de x. Luego tenemos la solución general, ¿sí? Luego, la solución general de la ecuación diferencial 1 es y igual a la homogénea asociada. Recuerden que la solución general de una no homogénea es la solución general a la homogénea asociada más una solución particular. ¿Cuál es la solución general a la homogénea asociada? C1 coseno de x más C2 seno de x más una solución particular que es U sub 1. Y acá está U sub 1 y sub 1, que es menos 1 más coseno cuadrado sobre coseno. Entonces es menos 1 más coseno cuadrado de x, ¿cierto? Sobre coseno de x, sobre coseno de x, por y1. ¿Y quién era y1? Coseno de x, ¿sí? Recuerde que este es u sub 1 y este es y1, ¿sí? Entonces de acá cancelan coseno, más u sub 2. ¿Y quién es u sub 2? O el que acabamos de hallar, ¿sí? Seno de x menos logaritmo natural de secante x más tangente x, ¿sí? Este de acá es u sub 2 por y2. Y y2 es seno de x. Y esa es la solución general. Esa es la solución general de esa ecuación diferencial por el método de variación de parámetros. Profe, ahí no hay que ponerle C3 y C4. ¿Cómo? No hay que ponerle C3 y C4. No, no, es que es solución particular, Listo. ¿sí? Es una solución particular, ¿sí? No tiene parámetros, ¿sí? Ojo, cuando vayan a evaluar las condiciones iniciales, que muchas veces les pasa, cuando tienen condiciones iniciales, hayan las C1 y C2, es con la homogénea asociada, no, es con toda, ¿sí? Es de acá. Cuando tengan esta solución, ya aplican las condiciones iniciales, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo. Resolver esta ecuación diferencial. Y segunda menos 2y' más y igual a e a la x sobre 1 más x2. ¿Sí? Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que resolver? Ya sabemos que estas son continuas, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, p de x es igual a menos 2. Q de x es igual a 1. Y g de x es igual a e a la x sobre 1 más x2. ¿Sí? Esas tres funciones son continuas en menos infinito más infinito, que se resuelve en menos infinito más infinito. Listo. Ya sabemos que es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. ¿Sí? G de x en este caso
¿cierto? G de X, en este caso, esta, mire que es el cociente de a la X sobre 1 más X2. O sea que no es un polinomio, no es un exponencial, no es seno ni es coseno, entonces necesariamente debemos aplicar el método de variación de parámetros, ¿sí? Bueno, entonces para resolver esto necesitamos la ecuación diferencial homogénea asociada. Llamemos esta ecuación diferencial 1. Y la ecuación diferencial homogénea asociada es esta. Esta es la ecuación diferencial 2. Entonces ya sabemos cómo se resuelve, porque es con coeficientes constantes. Entonces, primero, ecuación característica y raíces R1 igual a R2 igual a 1. Es una raíz de multiplicidad 2. 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál es la solución general? Entonces, la solución general a la homogénea asociada, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La solución general a la homogénea asociada. Si es de multiplicidad 2, ¿cuál sería? C1, E a la X Exacto. C1 e a la X más más C2. C2 e a la 2X. Entonces, en este caso, tomemos y sub 1 de X igual a E a la X y y sub 2 de X igual a X E a la X, ¿cierto? Este es el conjunto fundamental de soluciones de 2. Listo. Si ya tenemos esto, entonces, sí, por el método de variación de parámetros, sí, por el método de variación de parámetros, suponemos una solución particular y sub p de la ecuación diferencial 1, ¿de qué forma? De la forma y sub p igual a u sub 1 de x por y1. ¿Y quién es y1? E a la x, más u sub 2 de x por y2. ¿Quién es y2? E a la x, donde u sub 1 y u sub 2 de x satisfacen, entonces ya sabemos que satisfacen. U sub 1 de x es la integral de, ¿sí? Acá viene el rosquiano de y1, y2 en x, y acá en la primera columna la cambiamos por 0g de x, y en la segunda la dejamos como está, ¿sí? Y u sub 2 de x ya sabemos cómo se obtiene. El determinante de y sub 1, y sub 1 prima, 0g de x, ¿sí? Sobre el rosquiano. Entonces hay que hallar el rosquiano. Entonces hallemos el rosquiano. ¿Cuál es el rosquiano de y1, y2 en x? Entonces ya sabemos que es un determinante. Acá viene e a la x y su derivada, e a la x. En la segunda columna viene y2 y su derivada, que es el primero por la derivada del segundo, que es el mismo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y si eso es así, entonces el rosquiano es diagonal principal e a la x por x e a la x más e a la x menos diagonal secundaria x e a la x. O sea que esto es e a la x por e a la x, e a la 2x, más e a la 2x menos x e a la 2x. Cancelamos esto y nos dio que el rosquiano es e a la 2x. ¿De acuerdo? Entonces acabamos de hallar el rosquiano. Ahora vamos a hallar, ¿qué tenemos que hallar ahora? Tenemos que hallar ahora u sub 1. Entonces, ¿quién es u sub 1 de x? U sub 1 de x es una integral. ¿Cuál integral? Entre 0g de x. Entonces es la integral
del determinante. Bueno, vamos a hacerlo aparte. Vamos a hallar el determinante de 0, ¿cierto? De este numerador, g de x. En este caso, g de x es e a la x sobre 1 más x2. Entonces es e a la x sobre 1 más x2. Y en la segunda columna va x e a la x sobre x e a la x más e a la x. ¿Y esto qué nos da? Entonces, esto nos da diagonal principal x e a la 2x sobre 1 más x2 menos. Diagonal principal es 0 menos la diagonal secundaria. Diagonal principal es 0 menos diagonal secundaria, que es x e a la 2x, listo. Entonces, con esto, entonces ahora sí, ¿quién es U1 de x? U1 de x es el determinante de 0 e a la x sobre 1 más x2. Acá era x e a la x e a la x más e a la x, ¿cierto? Que es su derivada sobre el rosquiano, ¿sí? El rosquiano. Y reemplazamos. ¿Qué nos dio este determinante? Acá lo hallamos, x e a la 2x, entonces en el numerador nos dio x e a la 2x sobre 1 más x2, menos acá. Sobre el rosquiano, y el rosquiano nos dio e a la 2x, e a la 2x. Entonces acá es como tener denominador 1. Entonces cancelamos este con este. Entonces esto nos da menos la integral de x sobre 1 más x2 de x. Y esa integral ustedes ya la saben hacer, ¿sí? ¿Cuál es esa integral? ¿Cuál es esa integral? ¿Cómo la hacen? Sustitución. U igual a 1 más x2. ¿Es quién es de du? De du es 2x de x. O sea que x de x es igual a du medios. O sea que esto es igual a menos la integral de x, es du medios. O sea, du, o sea, menos un medio de du sobre u. Y esto no es más que menos un medio del logaritmo natural de u. O sea que esto es menos un medio del logaritmo natural de 1 más x2. Y acabamos de hallar u. Para hallar u2 necesitamos, para hallar u2 necesitamos este determinante de y1. ¿Quién era y1? Y1 era x e a la x. Entonces, x, la derivada de a la x, y acá 0, g de x. ¿Y quién es g de x? G de x es e a la x sobre 1 más x2. ¿Sí? Y es resolver esto. Y esto es diagonal principal e a la 2x sobre 1 más x2 menos diagonal secundaria, que es 0. Entonces acabamos de hallar sub 2 de x, que es la integral, que ya sabemos que es a la x, e a la x, 0, e a la x sobre 1 más x2 sobre el rosquiano de y1, y2 en x, de x. Y esto no es más que, ya acabamos de encontrar el numerador, que es e a la 2x sobre 1 más x2 sobre el rosquiano, que es e a la 2x. Acá es como tener denominador 1, ¿sí? Cancelamos este, y esto nos da la integral de 1 sobre 1 más x2 de x. ¿Y cuánto vale esa integral?
Arco tangente, ¿no? Exacto. Arco tangente de X. Y acabamos de encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Luego la solución general de la ecuación diferencial que habíamos llamado 1 y acá está. Solución general a la homogénea asociada. Acá está, C1 a la X más C2, X a la X, ¿cierto? Entonces es Y igual a C sub 1 a la X más C sub 2, X a la X. Esta es la solución general a la homogénea asociada, ¿cierto? Más una solución particular, que es U sub 1. Y U sub 1 es menos un medio del logaritmo natural de 1 más x2. Entonces es menos un medio del logaritmo natural de 1 más x2 por y1, que sea la x. ¿Sí? Voy a colocarlo así para que no parezca que es logaritmo natural de 1 más x2 por e a la x, no es logaritmo por e a la x. ¿Sí? Más U2. ¿Y quién es U2? U2 es tangente artangente de X por Y2. Y esa es la solución general de esa ecuación diferencial. Esto de acá es la solución a la homogénea asociada y esto de acá es la solución particular, una solución particular. Y ese es el método. ¿Sí? Y ese es el método. Bueno, ¿es claro entonces el método? ¿O tienen alguna duda? Bueno, vamos solamente a bosquejar este. Ejemplo. Bueno, se sabe que y1 de x igual a 1 más x y y2 de x igual a e a la x son soluciones de la ecuación diferencial homogénea x y segunda menos 1 más x por y prima más y igual a 0. ¿Sí? Listo. Entonces, halle la solución general de la ecuación diferencial x y segunda menos 1 más x por y prima más y igual a x a la 2 por e a la 2x para x positivo. ¿Listo? ¿Cómo hacen ese? Ya no lo estandarizar la ecuación. Ya tenemos, ya tenemos la solución a la homogénea asociada. Ahora vamos a hallar una solución por el método de variación de parámetros, ¿cierto? Y para aplicar el método de variación de parámetros, entonces escribimos esta ecuación diferencial estrella. Para aplicar las fórmulas hay que escribirla en forma estándar, ¿sí? Entonces escribimos la ecuación diferencial estrella en forma estándar. O sea que dividimos por x y no hay problema en dividir por x porque x es mayor que 0. Mire que esta es una ecuación diferencial con coeficientes variables. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial con coeficientes variables. ¿Sí? Ahora, bueno, ya, si ahora
vamos a tratar de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por el momento simplemente les estoy dando la solución, pero ahora vamos a ver realmente cómo se resuelve esa ecuación diferencial. Asumamos que conocemos el conjunto fundamental. ¿Listo? Entonces dividimos por X. Al dividir por X queda Y segunda, ¿cierto? Y segunda menos 1 más X sobre X por Y, ¿cierto? Menos 1 más X sobre X más 1 sobre X por Y igual a, y dividido por X. O sea, AX y a la 2X. ¿Sí? Bueno, esa es la ecuación diferencial a resolver. Entonces, en este caso, ¿quién es G de X? Es X por E a la X2. ¿Sí? Entonces, no es X a la 2 por E a la 2X, no. Es X por E a la 2X, porque primero hay que escribirla en forma estándar. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el rosquiano de Y1, Y2 en X. ¿Cuál es el rosquiano de Y1, Y2 en X? Entonces, ¿quién es Y1? Y1 ya no la dieron. Nos dieron Y1, que es 1 más X, ¿cierto? 1 más X. Y la derivada es 1. Y nos dieron Y2. Y2 nos la dieron, que es E a la 2, perdón, E a la X. Entonces, E a la X y la derivada E a la X. Entonces, el rosquiano es diagonal principal, que es 1 más X por E a la X menos E a la X. Esto no es más que E a la X más X E a la X menos E a la X. Cancelamos, o sea que acabamos de encontrar cuál es el rosquiano de Y1, Y2 en X. El rosquiano de Y1, Y2 en X es X E a la X. ¿Sí? Note que esto siempre es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque X es mayor que 0. Porque estamos en el intervalo y que es 0 más infinito, que es donde todas esas funciones son continuas. Entonces, esto lo estamos resolviendo en 0 más infinito. ¿Sí? Bueno. Bueno. ¿Qué más nos falta hallar? Nos falta hallar este determinante. 0, G de X, Y1, Y2, perdón, Y2, Y2', que no es más que 0, y G de X en este caso es X, E a la 2X, y acá viene Y2, pero Y2 es E a la X, E a la X. ¿Sí? O sea que esta diagonal, este determinante nos da diagonal principal que es 0 menos diagonal secundaria. Y la diagonal secundaria es menos X, E a la 3X. ¿Sí? Menos X, E a la 3X. Listo. Entonces ahora sí, hallamos U1. ¿Quién es U1 de X? Es la integral de, en el numerador que nos dio, menos X, E a la 3X, sobre el rosquiano. ¿Y qué nos dio el rosquiano? X, E a la 2X. ¿Sí? O sea que esto es menos, este se va con este, y este se va con 2 de acá. O sea que nos dio la integral de E a la menos X, ¿cierto? De X. ¿Sí estamos bien? Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Dividir fue por GD, que necesito es dividir sobre el rosquiano. Y el rosquiano es X y a la X. O sea que esto es, ¿sí? Recuerden, esto es 0 G de X sobre Y2, Y2' sobre el rosquiano de Y1, Y2 en X de X. O sea que esto es, en el numerador que nos dio este de acá, menos X e a la X3, sobre el rosquiano. Y acá está el rosquiano, X e a la X, de X.
Cancelamos una de acá con una de acá. O sea que esto es e a la 3x sobre x es e a la 2x de x. ¿Y esta integral cuánto vale? Menos e la 2x sobre 2. ¿Sí? Bueno, u sub 2 de x. Les queda como ejercicio. Y así se trabaja con esto. Bueno, ya vimos con todo detalle el caso 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se resuelve esto en general? Pues vamos para el caso general. Consideramos una ecuación diferencial de orden n en forma estándar. ¿Sí? Entonces, mire que estamos generalizando, ¿cierto? Donde allá necesitábamos que p de x y q de x se fueran continuos. Acá necesitamos que todos los coeficientes y el término independiente sean continuos. Entonces, son continuas en un intervalo y son continuas en un intervalo y. ¿Sí? Ahora, ¿qué suponemos? Necesitamos un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, suponemos que y1 de x, y2 de x, yn de x son un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Sí? Listo. Si eso es así, entonces suponemos una solución particular de la ecuación diferencial, llamémosla estrella en I, de la forma, ¿de qué forma la vamos a considerar? De la forma, fíjese que es la generalización, U1 de x más U2 de x, y2 de x, y así sucesivamente, hasta U(n) de x, yn de x, donde 1 de x, un de x son funciones, ojo, no constantes a determinar. ¿Sí? El método se aplica de la misma forma. ¿Sí? El método se aplica de la misma forma. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Se puede probar, así como lo hicimos ahora, se puede ver que estas U sub j prima de x van a ser de esta forma. W sub j de x sobre el rosquiano de y1, y2, yn en x. ¿Sí? Entonces, ¿quién es W sub j? Donde W sub j de x, esto para j entre 1 y n. ¿Quién es W sub j? W sub j es el determinante de la matriz, ¿sí? A, que se obtiene al cambiar la jésima columna de la matriz determinante, ¿sí? Cojan el determinante y cambien la jésima columna, ¿sí? Por el vector 0, 0, 0, y eso es todo. Así se halla eso. ¿De acuerdo? Así se halla. ¿Listo?
Esa es la generalización del método. ¿Sí? Bueno, entonces, ejemplo. Resolver si tercera más y' igual a tangente de x para x en el intervalo menos pi medios, ¿sí? Ahí P de, ¿cierto? Todo eso esa es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, entonces es continua en todos los reales, y tangente es continua en esos 2n más 1, 2n más 1 pi medios y 2n más 3 pi medios para n en z. Cojamos uno de esos, en particular voy a escoger este, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué debemos hacer para hallar la solución general. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para hallar la solución general? Hallar primero un conjunto fundamental de soluciones de la... Exacto, entonces Genial, debemos resolver, ¿sí? Entonces, consideremos la ecuación diferencial homogénea asociada. Esta es la que debemos considerar. Y3 más y' igual a 0. Buscamos la ecuación característica, que es R3 más R igual a 0. O sea que esto es R por R2 más 1 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces? R1 igual a 0 y R2, R3 igual a más menos. ¿Sí? ¿Sí? Es para esta, alfa es 0 y beta es 1. Entonces, ¿cuál es la solución general a la homogénea asociada? Es C sub 1 por E a la 0 más C sub 2 ¿por quién? Ahí tienen las raíces. Entonces, ¿cuál es la solución general? Coseno de x. Seno de x, exacto, más seno 3, seno x. Luego, y sub 1 igual a 1, y sub 2 igual a coseno de x, y y sub 3 igual a seno de x, es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, llamémosla 2, ¿sí? En el intervalo que nosotros estamos considerando, que es menos pi medios, pi medio. En general es un conjunto fundamental en todos los reales, pero nosotros estamos solucionando, es el no homogéneo, y lo estamos solucionando en menos pi medios, pi medios. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar el rosquiano de Y1, Y2, Y3. Entonces, ¿cuál es el rosquiano? Es un determinante. En la primera va Y1, que es 1, 0, 0, y Y2, que es coseno de X, la derivada que es menos seno de X y la derivada que es menos coseno de X. Y Y3, que es seno de X. ¿Quién va en las columnas? Va sus derivadas. La derivada de seno, que es coseno, y la de coseno, que es menos seno. Y resolvemos por la que tenga más ceros. ¿Cuál es la que tiene más ceros? Esta, la primera columna. Entonces es la primera columna que es 1 por el determinante que queda. El determinante que queda es menos seno de x menos coseno de x, coseno de x menos seno de x. Déjenme un segundito que se me va a descargar el computador. Bueno, ahora sí. ¿Y esto qué nos da? Diagonal principal, menos por menos da menos, da más, menos diagonal secundaria, o sea, menos coseno por coseno, o sea, más coseno cuadrado de x que dio 1. Sí, porque en las otras es 0 por el determinante de cualquier cosa, que es 0, más 0 por el determinante de cualquier cosa, que es 0. ¿Listo? Entonces, el determinante nos dio 1. Ahora necesitamos hallar W1, W2 y W3. ¿Quién es W1?
de X. Entonces, acá nos dice, cambie la primera columna del determinante por 0, 0, G de X. En este caso, G de X es tangente de X. En este caso, este es nuestro G de X. Que lo cambiamos por 0, 0, tangente de X. Y lo demás lo dejamos como es en el rosquiano. Lo demás lo dejamos acá. Coseno menos seno menos coseno, seno, coseno, menos seno. Y calculamos ese determinante. ¿Sí? O sea que ¿cuánto nos da ese determinante? Lo solucionamos por donde haya más ceros. ¿Sí? Ese 0 por el determinante que nos queda, 0 por cualquier cosa es 0. ¿Sí? Al resolver este determinante, ¿cierto? Es este término de acá, es tangente de X por el determinante que se obtiene al eliminar la primera columna y la tercera fila. O sea que nos queda. Voy a colocarlo con un color que se vea más. ¿Sí? Coseno X menos seno X, seno X o seno de X. O sea que esto es tangente de X por coseno cuadrado de X menos diagonal secundaria, o sea, más seno cuadrado de X. O sea que esto nos dio tangente de X. ¿Sí? O sea que ese es W1. Y si tenemos W1, entonces tenemos 1 de X. ¿Quién es 1 de X? Es la integral. Fíjense que acá tenemos U'. ¿Sí? ¿Quién es U'? U' es W de 1. Es W1 sobre el rosquiano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como esta es la derivada, entonces ¿quién es 1? La integral. Entonces es la integral de W1 de X sobre el rosquiano. O sea que es la integral de W1 y la integral de W1 es tangente sobre el rosquiano y el rosquiano ya vimos que nos dio 1. O sea que es la integral de tangente. ¿Y cuál es la integral de tangente? Menos logaritmo natural de coseno de X. Y hemos hallado U1. Ahora, ¿quién es U2 de X? U2 de X es la integral de W2 de X sobre el rosquiano de Y1, Y2, Y3 en X, de X. Entonces, ¿esto quién es? Tenemos que hallar U2 de X, W2 de X. ¿Cómo se halla ese rosquiano? Entonces, cambiamos la segunda columna por 0, 0, G de X, 0, 0, G de X. ¿Y quién es G de X? Tangente de X. ¿Y quién va en lo otro? Lo mismo que el rosquiano, 1, 0, 0, y en la tercera va seno X o seno de X menos seno de X. Y resolvemos por donde hay más ceros. ¿Dónde? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dio ese determinante? 1 por el determinante de lo que quedó. 0 coseno de X, tangente de X, menos seno de X. ¿Y esto qué es? Diagonal principal 0 por diagonal secundaria, que es tangente de X, por coseno de X. O sea que U2 de X es, ya dijimos que era la integral de WX sobre el rosquiano. ¿Sí? Mire que esto es seno de X por coseno de X por coseno de X, se cancela coseno. O sea que esto es W2 que nos dio seno de X sobre 1. ¿Y cuál es la integral de coseno? De seno, perdón. Menos coseno de X. Profe, ya positivo.
Es que arriba es menos tangente de x por coseno de x. Menos diagonal secundaria, correcto, gracias. Entonces acá es menos. Entonces acá es menos y acá es coseno. ¿Sí? Coseno de x. ¿Sí? Y de la misma manera se halla U3. ¿Quién es U3 de x? La integral de W3 de x sobre el rosquiano de Y1, Y2, Y3 de x. Ya tenemos que el rosquiano es 1, entonces nos falta hallar W3 de x. ¿Y quién es W3 de x? W3 de x es simplemente la tercera columna, la cambiamos por 0, 0, g de x, que es tangente de x. Y lo demás lo dejamos como el rosquiano. ¿Sí? Ahí está el rosquiano. ¿Sí? En esta. Es 0, 0 y un coseno. Entonces dejamos lo mismo. Y acá coseno de x y su derivada. Menos seno de x menos coseno de x. Y como siempre vamos a resolver por donde haya más ceros. Entonces ese determinante que nos dio 1 por menos seno de x 0 menos coseno de x por tangente de x, que no es más que menos seno de x por tangente de x. ¿Sí? Y ya sabemos que esto ¿qué es? Esto es menos seno cuadrado de x sobre coseno de x. ¿Sí? O sea que esto es coseno cuadrado de x menos 1, porque seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado por menos 1 sobre coseno de x. O sea que esto da coseno de x menos secante de x. Y eso nos dio W3. Entonces acabamos de hallar, perdón, U3 de x, que es la integral de W3 de x sobre el rosquiano de Y1, Y2, Y3. Y simplemente reemplazamos. ¿Quién es W3? Lo acabamos de hallar. Coseno de x menos secante de x. Sobre el rosquiano, que es 1. ¿Sí? Entonces, esto no es más que la integral de coseno, que es seno, y la integral de secante, que es logaritmo natural de secante de x menos tangente x. Y ese es su sub 3. Entonces, ¿cuál es la solución general? Es la homogénea asociada más la solución particular. Y la solución particular ya sabemos que es U1 de x, Y1 de x, más U2 de x, Y2 de x, más U3 de x, Y3 de x. ¿Quién es U1? U1 ya lo hallamos. U1 es, menos logaritmo natural de coseno. Entonces, menos logaritmo natural de coseno por 1, porque Y1 es 1, más U sub 2. ¿Qué nos dio U sub 2? U sub 2 nos dio coseno de x. Entonces, coseno de x, ¿sí? Coseno de x por Y2. ¿Y quién era Y2? Y2 también era coseno, ¿cierto? Y2 es coseno, entonces coseno por coseno, coseno cuadrado. Más U sub 3. Y U sub 3 fue el que acabamos de hallar. Seno de x menos logaritmo natural, ¿cierto? Voy a colocar acá, más este término de acá, más seno de x menos logaritmo natural de secante de x menos tangente de x por y3, que es seno de x. Y esa es la solución particular. Una solución particular, perdón. Y ese es el método de variación de parámetros. Entonces, fíjese que es muy sencillo, siempre y cuando las esas integrales que queden sean fáciles de calcular.
¿sí? Entonces, esa es la desventaja que tiene el método, es que se debe conocer un conjunto fundamental de soluciones. Y no siempre se conoce un conjunto fundamental de soluciones, ¿cierto? Cuando los coeficientes son variables, ¿sí? Cuando son constantes sabemos que siempre existe y sabemos cómo calcular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces iba a empezar hoy a ver el método para resolver ecuaciones con coeficientes variables, pero ya nos queda muy poquito tiempo. Hagamos lo siguiente. ¿Listo? Ingresen a Moodle y les voy a dejar ver la nota. ¿Sí? Profe, Les buen dejo día. ver la nota. ¿Sí? Miran la nota y la revisión la damos el jueves. ¿Sí? Entonces pueden entrar. Denme un segundito y les habilito la revisión. Denme un segundito. Listo, ahora sí. Listo. Ya pueden entrar. Profe, Sí, profe, buen día. Profe, lo que pasa es que yo fui la persona que le envió un correo ayer por la noche eh, manifestándole los inconvenientes que tuve y soportándole que solicité una carta de la empresa prestadora del servicio de Internet donde le comento toda la situación de lo acontecido. sí, Entonces, todavía no hemos programado el supletorio, ¿cierto? Y nos tenemos que reunir para mirar los casos. Entonces, una vez que nos reunamos, definamos la fecha y miremos, le damos respuesta. vale, profe, muchas gracias. Sí, porque todavía no tenemos definida la fecha del supletorio. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Sí, señor, gracias. listo, ya vieron la nota. ¿Cómo les fue? Profe, ¿en qué parte se puede ver? ¿Sí en ¿Cómo? Mejor de lo que esperaba. en el Moodle, ¿en qué Sí, parte? sí entraron. Sí, pero ¿en qué parte del Moodle se ve? No, entré a un virtual. ¿Sí? Sí. En- Entra al examen y mira los resultados. En la parte general, abajito donde Profe, los exámenes, le solo, das solo, Donde entró ayer, donde presentó su examen ayer. pero solo con las respuestas uno puede reclamar. ¿Cómo así? Porque sí, yo creo que la tengo bien porque, por ejemplo, en el de vacío de tanques, Sí, la, me imagino que si la respuesta a la segunda pregunta me dio bien es porque la primera también la tenía bien, ¿no? hay que mirar. Pues no, lo que yo le pregunto es que si solo con la respuesta puede reclamar. Sí, usted me Listo, envió un respaldo, ¿cierto? Y miramos. listo. Ujú. No hay problema, usted me envió el respaldo, yo lo miro. Tranquilo, pero no hay problema.
Listo, profe. ¿Listo? ¿Cómo les fue entonces? ¿Bien? ¿Sí les fue bien? ¿O no? Bueno, entonces continuamos el próximo jueves. Dejemos por hoy. Que tengan un feliz día. Bueno, yo voy a deshabilitar la Profe, revisión. ¿y cuánto fue el promedio de ese grupo? No, no me he fijado. Ah, bien. Sí, es que apenas la habilité. ¿Sí? Eh, entonces lo voy a deshabilitar y el jueves les doy revisión. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. ¿Sí? Hasta luego. ¿Alguien iba a preguntar?